¿Y ahora qué? Ahora entre en la cabaña. Por favor, amigo, tenga la mente abierta y quizá aprenda alguna cosa sobre usted o sobre su vida. Santiago, yo me conozco bien. Bueno, daño no le va a hacer. Va a tomar una especie de té amazónico, la ayahuasca, y el chamán le guiará por el conocimiento que puede usted obtener. ¿Esto pertenece al folclore local? La verdad es que no, amigo. Esta bebida solo la toman los chamanes y algunos elegidos. ¿Y yo soy uno de esos elegidos? Lo sabrá en el interior de la cabaña. El chamán decidirá lo que es usted. Lo cierto es que Álvaro tenía curiosidad por ver y saber lo que se iba a encontrar allí dentro en mitad de la selva del Paraguay. Santiago se hizo a un lado y le franqueó el paso. Álvaro, después de apartar una tela sucia que separaba el exterior de la cabaña del interior, se encontró con un habitáculo no muy grande. El suelo estaba cubierto de pieles de animales y ninguna decoración. En el ambiente flotaba un humo blanquecino y olía como a hojas quemadas. Cuando giraba para ver todo el interior del habitáculo, se encontró a sus espaldas un anciano muy bajito. Quizás midiera 1,50 m, sin nada que cubriera su torso desnudo, unos pantalones de franela que habían conocido tiempos mejores y los pies descalzos. La cara del hombre de pelo largo y gris estaba muy arrugada. Tanto podía tener 200 años como 150. El hombre le hizo un gesto con la mano para que se sentara al lado del pequeño fuego. Álvaro buscó una silla a su alrededor y al fin se dio cuenta de la estupidez de su gesto. Se dejó caer pesadamente con cuidado de no dañarse su maltrecha rodilla. El hombre también se sentó a su lado y sin perder tiempo le pasó un saquito de piel para que sostuviera en las manos. Álvaro lo tomó con algo de aprensión. La piel era muy suave y gastada. Quizá alguna vez había sido marrón. Dentro había como piedrecitas pequeñas. El viejo, con un gesto, le pidió que le devolviera la bolsita. Una vez en sus manos empezó a removerla y a sacudirla. Lanzó el contenido de la misma al suelo frente a él, como si jugara a los dados. Álvaro vio que lo que había en el interior de la misma y que yacía delante de él eran pequeños huesos de algún animal y unas piedras que brillaban mucho. El viejo observó cómo habían quedado dispuestos los huesos y las piedras. Recogió la tirada, volvió a agitar la bolsa y volvió a lanzar el contenido de la misma, así hasta 5 veces. Cuando pareció satisfecho, miró a Álvaro a la cara, realmente a sus ojos, y el abogado también miró al interior de aquellos ojos llenos de sabiduría antigua. Fue tan solo un instante, pero dejó impresionado a Álvaro. El chamán cogió un cuenco y de distintos frascos fue recogiendo plantas y finalmente un líquido blancuzco que introdujo, todo ello en el cuenco. El contenido lo fue machacando lentamente y con precisión. De vez en cuando echaba unas gotas del líquido blanquecino. Cuando se sintió satisfecho, lo puso todo en un recipiente que había en el fuego que se calentara. Desde que había entrado en la choza, aquel hombre no le había dicho ni una palabra. El líquido en el fuego empezó a hervir y el viejo lo removió varias veces. Sacó el recipiente del fuego y lo vertió en un cuenco y se lo ofreció a Álvaro. ¿Y ahora qué?, preguntó el abogado. El chamán le hizo el gesto para que se lo tomara. Álvaro dudó. Al final se lo bebió de un trago. El sabor era amargo. Estaba sentado, esperando, sin notar nada. Miró al anciano y éste le sonrió enseñándole unos dientes rojos de sangre. Esta le resbalaba por la barbilla y le goteaba sobre el arrugado pecho. Álvaro dio un respingo impactado por la imagen y cayó de espaldas mirando al techo de la tienda. Quiso ponerse de pie y huir del lugar. No tenía fuerzas para incorporarse. ¿Iba a morir allí en una choza asquerosa en mitad de la jungla a solo 15 minutos de la civilización? Notó cómo en torno a él se cernía el humo que surgía del fuego y cómo éste estaba tratando de introducirse en los poros de su piel. El humo trataba también de introducirse en los agujeros de su cuerpo. Instintivamente se tapó la boca y la nariz con las manos, pero no se podía mover. No podía mover sus manos. Poco a poco,
El humo consiguió su objetivo. Álvaro no veía nada, todo estaba oscuro. ¿Iba a ser devorado por aquel anciano de dientes sanguinolentos? Nada. No había nada. Estaba de pie en algún lugar en el que el sol brillaba con fuerza. Tenía calor y sed, como si no hubiera bebido una gota de líquido en días. Estaba de pie sobre una superficie formada por arena. Un desierto. Miró al cielo azul. Este empezó a cambiar, empezó a tomar velocidad. Cambió del día a la noche en un instante, de las estrellas al sol y otra vez a las estrellas. Nubes que se formaban y se deshacían, moviéndose rápidamente hacia la derecha. Sintió vértigo y le vino una arcada de bilis a la boca. Se le escapó algo de vómito y se limpió con la manga. Entonces se dio cuenta de que esa no era su ropa. Llevaba una camisola de una tela basta de color crudo. Trató de salir de allí y caminó. Se dio cuenta de que ya no cojeaba. Su pierna estaba bien y tampoco tenía su bastón. No lo necesitaba. La situación cambió. El cielo pareció detener su carrera. La danza del día y la noche terminó. Estaba detenido frente a una montaña que parecía tener dos cuernos de rocas. Seguía estando en un desierto, pero a lo lejos oía el rumor de un río. Le asaltaron diferentes olores. El jazmín fue el primero, un olor agradable. Oyó la cacofonía de una batalla, o eso le pareció a él, pero no la veía. Los hombres gritaban maldiciones entre chocar de metales, los caballos piafaban y relinchaban aterrorizados, olor a sangre, sudor rancio, vísceras derramadas. Abrió los ojos. Estaba tumbado otra vez en el suelo cubierto de pieles de la cabaña. Ya no había humo y el anciano le observaba con atención. Le hizo una señal para que se incorporara y se sentara. Lo hizo con facilidad. Sentía sed y hambre, pero no iba a beber nada más de lo que le diera aquel anciano. Español, usted es poseedor de un espíritu muy viejo, antiguo y muy fuerte. La voz del anciano raspaba como el papel de lija y atronaba dentro de la cabeza de Álvaro. El abogado se revolvió inquieto. Quería marcharse de aquel lugar. El viejo le hizo un gesto para que esperara. Le han visitado Pitajobai, dios de la guerra. Usted lleva la guerra en su interior. No pretende hacer daño y no tomar partido, pero debe hacerlo, y cuando lo haga, quedará liberado. Ha visto mucha muerte y destrucción y todavía verá más. No debe sentirse culpable. Usted no provoca las muertes. Son debidas a la vida. También ha estado usted acompañado por el dios Angatupiri, representación del bien. El dios le hará conocer grandes amores. Serán cortos. Aproveche y disfrute ese tiempo que le da el dios. Español, eres un viajero de muchas vidas. Poco a poco, la voz cascada del anciano se fue apagando hasta caer en un mutismo absoluto. Álvaro estaba entre sorprendido y sobrecogido. Sacó del bolsillo unos dólares sin comprobarlos y se los dejó al anciano en el suelo. El hombre parecía haber entrado en trance. Parecía mucho más viejo que cuando había entrado aquella mañana en la choza. Salió de la tienda y allí estaba esperándole Santiago. Estaba anocheciendo.